Primeramente vamos a darle gracias al Señor Jesucristo, amén, por permitirnos salir hoy, no en vivo, pero sí online. Ok, vamos a adorar al Señor, vamos a escuchar su palabra. Busca tu papel, busca tu Biblia, ¿sí? Busca tu lápiz, toma notas de lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Yo te insto a que tú puedas tener fe en el Señor Jesucristo, amén, que tú puedas activar la sangre de Cristo en tu vida. No en vano murió el Señor por cada uno de nosotros. ¿Sí? Que tú puedas cubrir a tus hijos, tu familia, tu casa, que tú puedas en el nombre de Jesús levantarte y pararte en la brecha en oración por los de tu casa, por tu familia, por tu sector, ¿sí? Más grande es el que está con nosotros que el que está operando en el mundo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La apostasía, un tema bastante controversial. En internet se hablan muchísimas cosas sobre la apostasía. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrían tiempos peligrosos porque muchos hombres apostatarán de la fe, ¿sí? Yo no sé si usted que me está escuchando ha escudriñado esta palabra, si usted la ha leído, pero si no, hoy el Señor te alerta como iglesia, nos alerta como iglesia para que no caigamos en este pecado, amén, para que no caigamos en este error, ¿sí? Así que vamos a escudriñar las Escrituras para que podamos comprender qué significa la apostasía. Como le dije, hay muchísima información en las redes sociales. Yo invito a que podamos, a la luz de las Escrituras, hacer el estudio de esta palabra para que no caigamos en repetir cosas que no sean ciertas, ¿sí? No podemos repetir cosas que no sean ciertas porque podemos confundir a las personas. Ahora, ¿qué dice? Primera de Timoteo 4, 1 al 5. Busca tu lápiz, anota, toma nota para que puedas después de esta programación, después de este programa, después de este servicio, tú puedas con los de tu casa, con tu esposo, con tu familia, tú solo, con el Espíritu Santo, puedas constatar lo que estamos impartiendo aquí. Amén. Entonces, dice así: predicación de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, cuando habla de postreros tiempos, habla justo de los tiempos antes del fin. Cuando dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, me voy a detener aquí, dice, apostatarán de la fe. Estos son espíritus de demonios, engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada. Número uno, algo que está cauterizado, si buscamos el sinónimo de esta palabra, es algo que está cerrado, es algo que está suturado, es algo que está seco. Asimismo, podemos ver que una persona con la mente totalmente cauterizada es una persona mente cerrada. Es una persona que no puede abrir la mente, está cauterizada, es algo que está cerrado, que por allí no entra nada. Amén. Es como una herida cuando se cierra, ya cuando se sana, está cerrada completamente. Amén. Asimismo, por eso es que es importante, como dice la palabra en Juan, que nosotros debemos escudriñar las Escrituras, porque a él le parece, decía él, a vosotros parece que ahí está la vida eterna. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, podemos entender el significado de las palabras y eso abre nuestro entendimiento y no lo vamos a tener cauterizado. Eso abre nuestra mente para poder comprender. Amén. Ok. Dice, estas personas prohíben cansarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con
acción de gracias participar de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad, lo cual es Cristo. La verdad es Cristo, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Asimismo, porque todo lo que Dios creó, dice aquí, porque todo lo que Dios creó, seguimos en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable, nada debe de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Ok? Eso está en 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando hablamos de doctrina estamos hablando del fundamento de la iglesia, estamos hablando de la enseñanza que se le imparte a la iglesia de Jesucristo. Dice, estas personas tendrán, dice, apostatarán de la fe, se apartarán de la fe y escucharán y ministrarán doctrinas de demonios que no son de Dios, que no vienen del Señor. Asimismo, fíjense ustedes, antes de entrar en materia de una forma más, digamos, más fuerte, apenas estamos comenzando, dice que Pedro tuvo una visión. Pedro, mire lo que sucedió. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, esto está en Hechos 10, de camino, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi la medianoche. Tuvo hambre y quiso comer algo. Mientras se le preparaban, le sobrevino un éxtasis, una visión. En ese momento, vio el cielo abierto y algo parecido como una sábana grande que estaba suspendida por 4 puntas. Descendía hacia la tierra esta sábana, pudiéramos decirlo, esta sábana. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves, toda clase de cuadrúpedos. Bueno, yo no sé si a lo mejor habían perros, habían gatos, tanto que nosotros decimos que los chinos comen eso. Y bueno, y aquí dice que había toda clase de cuadrúpedos. Si usted se los quiere comer, no sé, pero yo no me gusta, ¿no? Pero había toda clase de cuadrúpedos, así como también reptiles. O sea, que esa gente que come culebra, aves. No especifica, aquí en este contenido de la palabra, no especifica cuáles había, los llama que habían de todos ellos. Levántate, Pedro, le dice, mata y come. Y Pedro dice en el versículo 14, de ninguna manera, Señor. Replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez él le dijo, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Amén. Aquí podemos ver que nosotros como hijos de Dios podemos comer, siempre y cuando le demos gracias al Señor, podemos comer de todas las cosas que nos sirvan, menos, ojo, los sacrificados a los ídolos, lo sabemos. Amén. Está dentro de los parámetros legales del Señor en su palabra. Obviamente lo que ha sido sacrificado a otros ídolos, nosotros como Daniel, amén, como los amigos de Daniel, Sadrán, Mesach y Abednego, nosotros nos vamos a comer lo que ha sido sacrificado a otros ídolos y nos vamos a guardar siempre para el Señor, irreprensibles, amén, hasta el día de su venida, como lo dice su palabra. Sin embargo, recordemos que arriba decía que estas personas que apostatarán de la fe van a prohibir casarse. ¿En qué sentido? No le van a decir a las personas no te cases. ¿En qué sentido? Este tipo de doctrina que hay en algunas congregaciones enseña que el hombre puede fornicar prácticamente o permite que se fornique sin ponerle coto a la situación. Yo, por ejemplo, ayer tuve una llamada telefónica con una persona cristiana. Esta persona me informa que
se juntó con otra persona cristiana, es un hermano, tenía muchos años soltero, me dijo que ya estaba viviendo con la persona y yo le digo, wow, hermano, se supone que nosotros como cristianos, le dije, sin ánimo de jugarte ni mucho menos, hermano, te hago un llamado a que tú puedas hacer las cosas bien. Trata de no comerte el mandado, trata de hacer las cosas como deben ser, porque nosotros como ministros no podemos hacer algo y después hacerle ver a las personas que ellos sí los deben hacer, porque eso sería ser hipócrita. Entonces yo como ejemplo primeramente debo hacer las cosas correctamente para después poder enseñar eso a la grey. ¿Ok? La ley empieza por casa. Nosotros primeramente debemos cumplir las leyes de Dios y establecerlas primeramente en nuestra vida para poderlas enseñar. Por eso es que decía, el Señor le hablaba a los fariseos en Mateo 23, les hace un llamado y les dice que ellos ataban cargas pesadas en los lomos de las personas que ellos mismos no querían llevar. Entonces nosotros no podemos apostatar de la fe, apartarnos de la fe y no vivir lo que predicamos. Amén. Asimismo, antes de entrar en materia en lo que es la apostasía propiamente, vamos a desglosar, vamos a desmenuzar, vamos a estudiar qué significa la palabra apostasía, ¿sí? Para que lo podamos entender más ampliamente. Dice en Colosenses 2:16 al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Amén. Triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, escúchame bien, mira lo que dice. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Quiere decir que ya nosotros no estamos viviendo bajo la ley, bajo la letra, que es la que mata. La ley es la que mata. Amén. Más el Espíritu es el que vivifica, dice la palabra. Entonces, ya no estamos bajo la ley para que se nos prohíba qué cosas comer y qué cosas no, para que se nos prohíba o se nos diga que a juro debemos congregarnos los sábados o los lunes o los martes. Ya no estamos bajo esas leyes. Era una condenación prácticamente para las personas que salían en sábado, porque la ley especificaba que ellos no podían salir porque iban a tener unas consecuencias, ¿sí? Ya nosotros no estamos bajo esos mandamientos. Por eso es que nos podemos congregar. Hay congregaciones que, valga la redundancia, se congregan los martes, otros se congregan los miércoles, otros los jueves, conjuntamente con los domingos, y a mí me parece que no está mal. ¿Por qué? Y es más, yo digo que si la iglesia no quisiera congregarse los domingos, sino que se congregara los lunes y los jueves, no estaría mal. Porque aquí me lo está diciendo claramente. Lo que pasa es que usamos el domingo porque es el día que todas las personas tienen libre para congregarse. ¿Por qué? Porque es el día donde no se trabaja, es el día que la mayoría está libre por mandato de Constantino, si mal no recuerdo, según la historia. Amén. Entonces ya no hay nada que nos condene en cuanto a comida, días de fiesta. Inclusive he visto que en muchísimos lugares se guardan ciertas fiestas, ¿sí?, del antiguo pacto, y estas personas enseñan que a juro nosotros como cristianos, seguidores de Cristo, tenemos que a juro cumplirlas, porque si no, no nos vamos a salvar. ¿Ok? Ahora, tú que estás empezando en este camino, o tú que ya tienes tiempo, es importante que tengamos este conocimiento a la luz de las Escrituras. Te lo voy a volver a leer. Dice en Colosenses, anótalo para que lo puedas escudriñar en tu casa. En Colosenses 2:16-17 dice, anulando, o sea, el acta de decretos que nos era contraria a nosotros, aquella que decía, si esta persona no se congrega los sábados, debe morir, hay que apedrearlo.
¿sí? O X consecuencia, esa acta fue clavada en la cruz del Calvario y después de la muerte y resurrección del Mesías, ya nosotros no tenemos por qué pagar eso. Amén. Ya esa deuda quedó saldada para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Es como para darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Es nuestro Redentor. El Redentor que está vivo. Hasta hoy sigue vivo y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Redentor que está vivo. Entonces, dice así. Dice así, debido a esto, en los últimos tiempos, la gente apostatará de la fe en Jesucristo. Si una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que debemos permanecer en la doctrina del Señor. Debemos permanecer en la doctrina del Señor Jesucristo. No apartarnos de las enseñanzas. Cuando yo te digo esto, permanecer en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es no apartarnos. Apartar de nuestro oído de toda fábula, de todo error, de toda concupiscencia de hombre. Amén. Que podamos permanecernos fiel. Yo traje algunas de las doctrinas por las cuales el hombre está apostatando, por las cuales se está yendo, no para juzgar a nadie, Dios me guarde de juzgar a alguien, ¿ok? Porque quien juzga es la palabra de Dios. Quien juzga es la palabra de Dios. Allí hay bendiciones para nuestras vidas y también hay cosas que demuestran juicio. Si nosotros hacemos las cosas de una manera, las cosas nos van a salir de una manera, y si las hacemos de otra, nos van a salir de otra manera. Si no, eso lo podemos ver en las bendiciones y las maldiciones, ¿verdad que sí? Escrita allí en el Antiguo Testamento. Hay bendiciones de nuestros actos, según nuestros actos, y hay maldiciones según nuestros actos. Entonces, en la palabra de Dios no demuestra si hacemos las cosas bien qué va a suceder y si las hacemos mal qué van a suceder. Entonces debemos cuidarnos, ¿sí? Tener el temor de Dios en cada uno de nuestros actos. Y mucho más si somos pastores y líderes en cuanto a la enseñanza de la doctrina se refiere. Amén. Ahora, no estoy viendo aquí lo del significado de la palabra, sino lo buscamos aquí en vivo. O sea, no estoy en vivo en este preciso momento en internet, pero sí estoy en vivo en este momento aquí en la casa haciéndote esto. Así que me voy a meter ya mismo en internet para que no nos quede la duda. Gloria a Dios por internet cuando se usa con inteligencia, con sabiduría. Dice así. Bueno, yo colocaba aquí qué es la doctrina. La doctrina es enseñanza, es disciplina, es opinión, es idenario, es ideología, es la teoría, es el sistema. Jesucristo, realmente hay un sistema en el mundo de creencias. Hay 4.900, o sea, esto es increíble. Hay 4.900 religiones reinando en el mundo. ¿Ok? ¿Por qué digo reinando? Mi rey es Jesucristo, el rey de ustedes es Jesucristo. Amén. Pero hay muchísimas religiones, inclusive que dicen tener a Cristo y no lo tienen según sus prácticas. Amén. Dicen tener a Cristo, seguir a Cristo y no lo tienen, y ahorita lo vamos a estudiar un poquito. Fíjese usted. Dice así. Aquí yo coloco que voy a estar dando un sondeo de cuáles han sido esas religiones más predominantes, ¿ok? Que hasta ahora veo un éxodo de cristianos yendo en pos de estas doctrinas, ¿ok? En pos de estas doctrinas. Ahora, si hay 4.900 religiones en el mundo, decir, porque apostatar es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas, ¿ok? El que era chavista y pasó a ser de la oposición, apostató de su creencia, ¿ok? El que era de Copey y se pasó a se me cayó la cédula, viene siendo un apóstata porque abandonó su creencia, ¿sí? Igualmente, el que era cristiano, o mejor dicho, el que era católico y se pasó a cristiano, apostató de su fe en el catolicismo. O sea que yo fui apóstata,
si se pone a ver, usted fue apóstata. ¿Sí me está entendiendo? Es la renuncia que hace una persona. ¿El problema cuál es? El problema central ¿cuál es? Que nosotros dejemos el camino del Señor, de la sana doctrina del Señor. Fíjense ustedes, vamos a leer este versículo. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Escuche bien, segunda de Timoteo 4, 3, 4. Búsquelo, anótelo, es tremendo lo que dice aquí. Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Escuche bien, estas personas que apostatarán de la fe en Cristo Jesús como base del cristianismo, amén, van a apostatar de la fe, como dice, porque vendrán tiempos cuando no van a soportar la sana doctrina, la de Jesucristo. ¿Sí? Nosotros los pastores siempre hablamos de que existe la sana doctrina y siempre velamos en nuestras congregaciones por no salirnos de ella. Amén. Entonces, estas personas, dice, sino que teniendo comezón de oídos, se acumularán maestros conforme a sus propios deseos. Otras versiones dicen, se acumularán maestros conforme a su concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos carnales y animales que esas personas tienen, ¿ok? Entonces, yo tengo que ser cuidadoso como creyente y debo ser cuidadoso como pastor, como líder, como ministro, de que las personas que estén dentro de mi congregación y que estén fuera, ¿sí? Como otros pastores, que nosotros podamos ver que la conducta, si la conducta de ellos no es la más adecuada, si estos pastores están renunciando a su fe y están haciendo cosas que no están ajustadas a las Sagradas Escrituras, quiere decir que están apostatando de su fe, se están apartando de la creencia. Dice también la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Entonces, ¿dónde tengo que poner yo mis ojos? Amén. ¿Dónde tengo que poner yo mis ojos? Siempre decimos los cristianos, no ponga la mirada en el hombre, no mire al hombre porque nosotros fallamos, nosotros podemos herirte, hacer algo que no te agrade, ¿verdad que sí? Entonces es importante que yo pueda poner mis ojos, mi esperanza, mi fe, mi creencia en Cristo Jesús, amén. Es como esa casa que no se cae, que está sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Hay un fundamento donde debemos estar nosotros bien cimentados y ese es Cristo Jesús, es su sana doctrina. Entonces, este tipo de maestros, que Dios nos guarde, son personas que no han querido cambiar su vida, que no han querido cambiar su vida, aceptar la doctrina del Señor. ¿Sí? Cuando se les corrige se molestan, cuando se les habla de la sana doctrina, mira, dice la palabra esto, vamos a ajustarnos a lo que dice la Biblia, se molestan. Y eso quiere decir que son personas que no tienen sus ojos puestos en la sana doctrina, o sea que pueden ser apóstatas aún dentro de las propias congregaciones. Dios nos guarde. La gente en este tiempo, en estos tiempos peligrosos, en estos últimos tiempos, apostatarán de la fe, se apartarán del Señor, se apartarán de la palabra, se apartarán. ¿Por qué? Porque el centro de esas personas será su carne, sus deseos carnales. Necesitamos ser más espirituales, buscar al Señor, amén, conocerle. Necesitamos hacer más ayuno, orar más, ¿sí? Orar es hablar con Dios. Mientras estás en el metro, estás en la camioneta, ahorita y en esa cuarentena, métete más con el Señor, comunícate con Él. Dios habla, el Señor habla, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Es tiempo, iglesia, que tú y yo podamos mantenernos en esa relación con el Señor, amén. Que no sigamos al hombre. Está bien, yo te felicito si tú escuchas pastores, líderes, bendigo cada uno de mis colegas, pero yo puedo escuchar una enseñanza de algún pastor y le aseguro que yo voy a irme por la palabra. Y cada palabra que esa persona diga, yo la voy a filtrar a la luz de las Escrituras. No para buscarle las 5 patas al gato, sino que la palabra me dice que debo estar apercibida, que debo tener cuidado, que lo examine todo. Decía Pablo, examinarlo todo, probar a ver si los espíritus son de Dios o no son de Dios. Entonces, si dentro de mi congregación yo soy un nuevo creyente y hay jóvenes, hay líderes, hay personas haciendo lo que a Dios no le agrada, yo no puedo ir a hacer lo mismo porque yo soy una persona celosa, no un celote,
de la ley, sino soy celosa de cumplir los estatutos que Dios dejó. Si yo veo a alguien haciéndole mal a otro, dice la palabra que yo debo amar a mi prójimo como a mí misma, y yo no le voy a hacer ningún mal. Entonces, si el otro me gritó, yo no le voy a gritar. Si el otro no está perdonando, yo voy a perdonar. Si aquel me está mirando feo, yo voy a mirarlo bien. Fíjate, dice la palabra, parte de su doctrina que es que la doctrina abarca muchísimas cosas, desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Qué dice la palabra de Dios? Una de las cosas, ¿qué es ser cristiano? Saludar al que no me saluda, hacerle bien al que no me hace bien, pero no fingidamente, no de labios, para que todo el mundo sepa, ay, qué buena soy, qué bueno soy. No, sino que realmente nosotros podamos entregarnos en sacrificio por esas personas, para que puedan hallar a Jesucristo, para que puedan buscar al Maestro, lo puedan conocer. A lo mejor ese sacrificio lo tienes que hacer por algún familiar, por tu vecino, por algún amigo, por el compañero de trabajo. No sé cuál sea esa persona que necesita a Cristo urgentemente, desesperadamente, así como estabas tú, como estaba yo aquel día. Amén, pero mantenerme en su doctrina es vivir lo que Jesús vivía, es ser como Jesús era, y no lo digo yo, está en sus escrituras. No apostatemos de nuestra fe, no nos apartemos de la fe en Cristo Jesús, amén, no nos apartemos de ella. No pongas tu mirada en los hombres, amén, sino en el de arriba, en el Todopoderoso, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el grande, el pastor de los pastores, el líder de los líderes, el apóstol de los apóstoles, el profeta de los profetas, el maestro de los maestros. Es Él, amén. Él nunca te va a fallar, ni a ti ni a mí. Ahora, ¿qué más dice? Dice, tendrán comezón, no van a querer escuchar la sana doctrina, sino que se acumularán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora, me he dado cuenta en estos tiempos, en estos últimos tiempos precisamente, si Dios permitió que me diera cuenta, por algo es, ¿verdad que sí? Entonces me he estado dando cuenta que ha habido un exilio tremendo de cristianos heridos. Por eso es que necesitamos perdonarnos unos a otros, porque realmente todos nosotros fallamos, como estaba diciendo ahorita, y todos podemos herirnos, ¿ok? A veces nos herimos por una palabra, por una forma de hablar, la forma de ver, la forma de, no sé, cualquier cosa, de tratarnos. De repente una hermana quizá le vino lo que le viene a las mujeres todos los meses, y resulta ser que, no sé, ese día estaba amargada, ese día tenía las hormonas, no sé, alborotadas, y de repente esa mujer es una líder de la iglesia y no le dijo buenos días ni buenas tardes, no sé, y eso puede herir su corazón. Es importante que usted pueda perdonar, que podamos perdonarnos unos a otros, para que inclusive para que nuestras oraciones sean escuchadas. Es parte de la doctrina del Señor, amén, que no atesoremos odios en nuestros corazones, ni molestias. Dice la palabra que en la ira del hombre no obra Dios, y todas esas cosas, desarraigar esas cosas de nuestros corazones. Entonces, estas personas últimamente he visto éxodo a otras creencias. Son personas que han apostatado de su fe, ¿ok?, en Cristo, para abrazar otras creencias, ¿ok? Porque quizás esas personas han puesto los ojos en los hombres, lamentablemente, ¿sí? Y se han decepcionado, es la palabra correcta, se han decepcionado del hombre, ¿sí? Entonces, voy a nombrar algunas de esas vertientes, de esas creencias en las cuales la gente se está yendo, para que estemos apercibidos. No tengo ninguna intención de señalar, de juzgar a nadie, ¿ok? Para nada. Simplemente no quiero tocar sensibilidades, susceptibilidades se me enredó la lengua, de estas personas, pero lo único que te digo es que vayas a la luz de las escrituras, ¿ok? Fíjate tú, una de ellas es la cienciología. La cienciología viene siendo algo muy parecido a la nueva era. Yo estuve en la nueva era. En la cienciología le hacen regresiones a las personas tratando de conseguir la raíz de los traumas de su niñez, para que ellos puedan modificar su conducta en estos tiempos. Tom Cruise,
un artista famoso de Hollywood, ¿ok? Por eso es que no podemos seguir a los hombres. Viene siendo el tercer hombre en el mundo, si mal no recuerdo, el tercer hombre en el mundo en abrazar esta religión, ¿ok? Y actualmente muchos son los cristianos que están atinando, que están yendo o convirtiéndose a este tipo de creencia. Asimismo, tenemos la nueva era, también muy de moda actualmente. Yo practiqué la nueva era, la invocación de ángeles, este tipo de cosas que realmente no solucionan nada, ¿sí? Esta viene muy disfrazada, muy sutil. La nueva era estudia todas las religiones, está supuestamente en armonía con las demás religiones, ¿ok? Cosa que es totalmente falsa, ¿sí? Dicen que no es una religión. De hecho, cuando mi hermana me predicaba en aquel entonces, yo le decía que yo no tenía religión, pero yo realmente sí es una religión porque me apartaba completamente de otras creencias, ¿ok? Asimismo, por decirlo así, haciendo una retrospectiva rápida porque bueno, se me va el tiempo. Realmente le estoy diciendo un poquito. Existen 4.900 religiones en el mundo, aproximadamente, ¿ok? De las cuales las más fuertes es el hinduismo, el budismo, el islam, el cristianismo, ¿ok? Y el judaísmo, ¿sí? Tenemos 5 que son, de cada una de ellas hay diferentes ramificaciones, muchísimas, para llegar a 4.900. Usted me dirá. Por eso le digo, el problema central de la apostasía no es pasarme de una religión a otra. El problema central es abandonar, según las escrituras, estamos hablando a la luz de las escrituras, es abandonar, es el abandono de una persona de sus creencias. En este caso es en Cristo Jesús, según lo que hemos leído, ¿sí? Según los versículos que leímos hace rato, son personas que apartan su mirada del Señor Jesucristo para creer en otras cosas. Debemos ser muy cuidadosos con todo esto. Fíjense, hay pastores actualmente, cristianos evangélicos, no sé cómo se llamarán, carismáticos, adventistas, no sé cómo se llamarán esos cristianos, ¿ok? Pero permiten casarse con, que hayan matrimonios homosexuales en sus congregaciones. Entonces yo no puedo ser mente débil, ¿ok? Y ir en pos de estas creencias y decir que sí, que así deben ser las cosas, cuando la escritura me dice otra cosa, cuando la escritura no está de acuerdo con estas prácticas. Es una conducta, según Romanos 1, es una conducta antinatural, es una conducta que no le agrada al Señor. Amén. Amamos a las personas que tengan, que sean homosexuales, pero no se ama el pecado de esas personas. No podemos estar de acuerdo con este pecado. Amén. Hay otra cosa tremenda en Hechos, en el capítulo 7, si mal no recuerdo, habla la palabra de que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿sí? Allí en Antioquía por primera vez se les llamó cristiano a los cristianos. Gloria a Dios por los cristianos, pero no se les llamó ni cristianos esto, ni cristianos lo otro, no se les dio ningún tipo de denominación, ¿ok? Al cristianismo. Eso lo ha puesto el hombre. Está viendo que, no sé, a veces decimos o abrazamos cosas que realmente no están estipuladas en la palabra de Dios. Nuestra ley por excelencia, nuestra creencia por excelencia es la sana doctrina de nuestro Señor. Amén. Ahora, fíjese, y sano o algo que está sano es algo que no está enfermo, es algo que no está torcido, es algo que está perfecto, pudiéramos decirlo así, ¿verdad? Si analizamos un poco esa palabra. Ahora, otra de las vertientes, ¿ok?, donde estoy viendo mucho éxodo y que tiene un auge aquí en Venezuela, para finalizar, es la siguiente. Lo que llaman los cristianos mesiánicos o hebreos judíos, o sí, cristianos mesiánicos. Esta vertiente está fuertemente ahorita tomando auge, ¿ok? He visto algunas predicaciones por las redes sociales para documentarme, para tener el conocimiento. ¿Por qué lo hago? Para percibir a la iglesia, ¿ok? Dice la palabra de Dios que nosotros no podemos ignorar las acechanzas del enemigo, ¿sí? Sino que tenemos que estar alerta con acechanza, es con
dice que acechanza es alguien que está tramando algo en tu contra en oculto. Amén. Es alguien que está rodeándote para ver qué mal te puede hacer. Está a la acechanza. Entonces no debemos ignorar las acechanzas del enemigo, ¿sí? Lo que está tramando ocultamente. Debemos en el nombre de Jesús desbaratar todo ese tipo de cosas. Sí, debemos orar en contra de eso, pero también debemos estar al pendiente como, bueno, en mi caso como profeta, como líder de Dios, estamos al pendiente los pastores de este ministerio, para alertar tu vida, amén, que me estás escuchando. Ahora, esta vertiente judía cristiana, ¿sí? Mesiánica, judía cristiana no, judío mesiánico, combina lo que es el hebreo o el judaísmo propiamente con lo que es el Nuevo Testamento, con lo que es la sana doctrina. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es la situación? Suena bien. Bueno, pero son cristianos. Le atribuimos ese nombre a cualquier persona que diga que es cristiana, creemos que está bien, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Esta práctica hace una mezcla de las dos religiones, prácticamente, ¿sí? O de las dos creencias, y involucra a la Torá, que tiene que ver con los 5 primeros libros, el Pentateuco, con los 5 primeros libros de la palabra, las leyes de Moisés, ¿ok? Las mezcla con el Nuevo Testamento, con algunas cosas, o con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el problema? Que ya nosotros no vivimos bajo la ley, ya nosotros lo leí más arriba, no podemos ser juzgados por comida, por bebida, por días de fiesta, por forma de vestir, ¿ok? De hecho, creo que no se les llama pastores propiamente al clérigo, al presbiterio, no se les llama pastores como tal, sino tienen otro nombre, otro calificativo, ¿sí? Cuando la Biblia me dice que Él estableció, que Él mismo en Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, se me va el otro, profetas, amén, pastores. Entonces, hay un clérigo que fue establecido directamente por el Señor, ¿sí? Por Dios, quedó establecido en su palabra en el Nuevo Testamento, y no tiene otro calificativo, ¿sí? Que darle. Entonces, a eso me refiero cuando nos salimos de lo que quedó establecido en la palabra, está en la palabra. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a guardarte, que tú te vas a guardar de toda doctrina, que tú no te vas a dejar mover por cualquier viento de doctrina, que tú vas a leer la Biblia y tú no vas a ser engañado en el nombre de Jesús, que sí, que dice la Biblia que podrían ser engañados, pero no vamos a ser engañados porque vamos a estar apercibidos, porque vamos a estar alerta, porque vamos a velar, porque vamos a orar, porque vamos a leer la palabra de Dios, amén. No vamos a ser personas mediocres, débiles, no vamos a permitirlo, amén, sino que si Cristo llegó a mi vida es para cambiarla, es para transformarla. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, y cuando Él dice que viene por una iglesia santa, es sí, amén. Realmente tú dirás, bueno, todavía no soy santo. No, todavía no lo eres, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él tiene el poder, tiene la fuerza para sacarte de la droga, para sacarte del alcohol, de la prostitución, para sacarte de la mentira, del chisme, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? De jurar en vano, no sé, de no amar. Dice la palabra que uno de los mandamientos por excelencia que dejó nuestro Señor es que amáramos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Te cuesta amar, te cuesta abrazar, te cuesta besar. Dios todo lo puede, el Señor todo lo puede, amén. Te puede dar la fuerza para que tú salgas de cada uno de estos pecados y seas libre. Te declaró libre en el nombre de Jesús. Pero mira qué tremenda esta palabra: aquel que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Amén. Cuando tú conoces al Maestro, cuando tú te afianzas en la fe en Cristo Jesús, tú vas a ser libre para siempre. No hay nada que pueda cambiar eso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, para finalizar, no podemos entonces abrazar nosotros el mesianismo, porque el mesianismo está esperando el Mesías, un Mesías muy diferente al que yo estoy esperando. Amén. Es muy diferente la creencia. Yo no puedo estar, ya nosotros no estamos bajo la ley, entonces aplastaríamos, pisaríamos, pisotearíamos todo lo que dijo el apóstol Pablo cuando habla de la ley, cuando habla de la gracia. Ya no estamos bajo la ley. La mucha letra mata, el espíritu vivifica. Así dice una versión, pero hay otra versión de la Biblia, ¿sí?, que dice que
De hecho, el que estudia Derecho estudia letras. ¿Sí? Dice, la mucha ley o afianzarnos en la ley nos mata. Dios nos guarde de la ley. Amén. No estamos para vivir bajo la ley. Pase lo que pase, pase lo que estés pasando, el Señor, si tú te arrepientes, te puede perdonar. Hay oportunidad para ti. Está también el calvinismo, es otra de las vertientes, ha agarrado auge tremendamente. Ellos sí creen en 5 puntos, el tulipán, ¿no? Y estos 5 puntos, una de las cosas que establece o que hacen ver con estas creencias es que nosotros no hay nada que pueda cambiar el estado de salvos. Tú puedes pecar, pueden suceder muchísimas cosas adversas en tu vida, pero nada va a impedir que tú seas salvo, ¿ok? Porque estamos predestinados. Sí, realmente dice la Biblia que estamos predestinados, pero siempre tenemos el poder de elegir. Si yo ya estuviera predestinada, ¿ok? Para ser salva, a pesar del camino que yo escoja, ¿sí? Eso dice que el libre albedrío entonces, no sé, como que no existe, o que realmente no hay 2 caminos, sino que solamente hay uno. Solamente lo dejo allí para que usted lo piense, ¿ok? Entonces debemos tener cuidado con las cosas que donde nosotros ponemos nuestra esperanza, donde nosotros ponemos nuestro pensamiento, donde nosotros nos afianzamos en nuestras creencias. Eso sucedería si nosotros realmente no buscamos al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a tu familia. Yo declaro en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo está activa ahí en tu casa, está activa ahí en las puertas de tu casa. Yo declaro que si tú tienes que salir a trabajar, si tú tienes que hacer algo, salir a comprar los alimentos, ese virus en el nombre de Jesús no te va a tocar por el poder de la palabra. Te insto a que antes de salir a tu casa tú puedas leer el Salmo 91, lo puedas activar en tu vida, lo puedas creer. Mire, una cosa es orar y otra cosa es que yo ore con fe, creyendo. Amén. Te insto a que tú puedas creer. No puedes salir por una fuente, agua dulce y agua salada. No podemos decir, a mí no me va a dar esto, pero tener la confianza de que esto no nos va a tocar. Yo decía que saqué una cuenta, una ecuación, hay que ser inteligente. Amén. Yo dije, para ver, tengo muchas cosas que hacer. El Señor me ha mostrado muchas cosas en el futuro. No me voy a morir. Tú no te vas a morir, tú vas a vivir para anunciar las verdades de aquel que te llamó de la luz, de las tinieblas, a una luz admirable. Amén. Tú naciste para ser sal en esta tierra, para salar la tierra, para que donde tú llegues digan, wow, llegó algo diferente. Entonces tú no te vas a morir, este no es tu tiempo. Amén. Es tiempo de anunciar la salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Te invito a que puedas mantenerte buscando, orando, clamando, ¿sí? Oremos por las personas que están pasándola tan duro en este momento y seamos solidarios con esas personas que están a nuestro alrededor. Dios te guarde, bendiciones para ti.